Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El 25 de diciembre de 2010, en las primeras horas de la mañana de Navidad, una pareja desprevenida salió a dar un paseo con sus perros por un bosque remoto cubierto de nieve. De repente, uno de los perros se agitó. Se detuvo bruscamente, con el hocico firmemente presionado contra la nieve, olfateando con intensidad algo oculto bajo la superficie blanca. Los dueños, al principio suponiendo que su mascota había encontrado un animal enterrado o algún objeto desechado, se acercaron por curiosidad. Sin embargo, su intriga pronto se transformó en horror. A medida que apartaban la nieve, algo antinatural comenzó a aparecer. Un pálido y sin vida miembro que sobresalía del suelo helado. Los agentes de la ley llegaron rápidamente al lugar. El cuerpo, congelado y parcialmente oculto bajo la pesada capa de nieve, fue identificado poco después como el de Joanna Yates. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En este documental, investigaremos un crimen real que le ocurrió a Joanna Claire Yates, quien nació el 19 de abril de 1985 en el pintoresco condado de Hampshire, Inglaterra. Era la menor de 2 hijos en la amorosa y respetada familia de David y Teresa Yates. Su infancia estuvo llena de calidez, apoyo y privilegios, ya que ambos padres ocupaban altos cargos directivos en exitosas corporaciones. Desde temprana edad, Joanna mostró una inteligencia, creatividad y determinación notables. Era una niña con un talento natural y una capacidad innata para destacar tanto en lo académico como en lo artístico. Sus padres detectaron sus habilidades excepcionales muy pronto y la alentaron a desarrollarlas al máximo. Joanna sentía pasión por la naturaleza, la estética y el diseño, lo que la llevó de manera natural a seguir una carrera en arquitectura paisajista. Cuando llegó el momento de elegir universidad, se matriculó en la prestigiosa Universidad de Essex, donde cursó estudios en diseño paisajístico con un entusiasmo y una dedicación inquebrantables. Siempre había soñado con trabajar en un campo que le permitiera combinar arte y funcionalidad, y su innato sentido de la belleza la convertía en una diseñadora excepcional. Era diligente, meticulosa y siempre buscaba la perfección en su trabajo. Poco después de obtener su título, sus talentos fueron reconocidos por una prestigiosa firma de diseño que le ofreció un puesto prometedor. Ansiosa por demostrar su valía, Joanna aprovechó la oportunidad y rápidamente ascendió en la empresa. Sus habilidades excepcionales y su fuerte ética laboral la distinguieron de sus colegas, y en pocos años obtuvo el título de jefa de departamento, un logro notable para alguien tan joven. En 2008, mientras trabajaba en la firma, Joanna conoció a Greg Reardon, un ingeniero talentoso y ambicioso que era solo 2 años mayor que ella. Greg era inteligente, decidido y compartía muchas de las aspiraciones de Joanna. Su conexión fue instantánea y su relación floreció rápidamente. Se complementaban a la perfección, equilibrando sus carreras con el creciente amor que sentían el uno por el otro. Al cabo de 1 año de relación, decidieron mudarse juntos, alquilando un acogedor apartamento donde pudieran construir su futuro. Aunque se amaban profundamente, eligieron no apresurarse a casarse. En cambio, se concentraron en su crecimiento profesional y estabilidad financiera, reservando ahorros para su futura boda y la casa que soñaban tener. Todo parecía encajar perfectamente para la pareja. Su relación era sólida, sus carreras prosperaban y tenían un futuro brillante por delante. Por eso, cuando Joanna recibió en el otoño de 2010 una atractiva oferta de trabajo de una destacada empresa de construcción y diseño en Bristol, lo vio como una oportunidad increíble. Sin dudarlo, aceptó el puesto y, junto con Greg, comenzaron a prepararse para su gran mudanza. Greg, que trabajaba para una gran compañía de ingeniería, pudo trasladarse a otra sucursal en Bristol, lo que les permitió continuar su vida juntos sin contratiempos. A mediados de octubre de 2010, Joanna y Greg se instalaron en su nuevo hogar,
un encantador apartamento en la planta baja de una casa de 2 pisos situada en un tranquilo y acomodado vecindario de Bristol. La propiedad pertenecía a Christopher Jeff, el propietario que vivía en el piso superior, mientras que otra pareja joven se había mudado recientemente a la segunda unidad de la planta baja. El vecindario transmitía seguridad y tranquilidad, lo que lo convertía en el lugar ideal para que la pareja comenzara esta nueva etapa de sus vidas. A mediados de diciembre, se encontraban entusiasmados preparando la celebración de su primera Navidad en Bristol. Decoraron su hogar con luces festivas, colocaron un árbol de Navidad bellamente adornado y envolvieron con esmero regalos para sus seres queridos. Cada noche se sentaban juntos a escribir tarjetas navideñas llenas de afecto para sus familiares y amigos, soñando con la maravillosa vida que estaban construyendo juntos. El viernes 17 de diciembre de 2010, Greg hizo las maletas y partió hacia Sheffield para pasar el fin de semana con sus padres. Joanna, que tenía compromisos en Bristol, decidió quedarse. Había hecho planes para reunirse con sus amigos y compañeros de trabajo para una salida nocturna, celebrando la llegada de las fiestas antes de dedicar el resto del fin de semana a terminar los preparativos navideños. También le había prometido a Greg que prepararía una cena romántica para su regreso, esperando con ilusión una tranquila velada juntos antes del ajetreo de las fiestas. La noche transcurrió exactamente como ella había imaginado. Joanna se reunió con sus amigos en un animado bar, donde disfrutaron de bebidas, bailaron y compartieron historias sobre sus planes para las fiestas. El aire estaba lleno de risas mientras celebraban la temporada, creando recuerdos que Joanna había esperado con entusiasmo durante semanas. Alrededor de las 8 de la noche, se despidió de sus amigos, mencionando que planeaba pasar por una tienda para comprar algo de comida antes de ir a casa. Llamó a Greg para avisarle que ya estaba de camino y le prometió enviarle un mensaje antes de acostarse. Esa fue la última vez que alguien supo de ella. Durante el fin de semana, Greg intentó comunicarse con Joanna en varias ocasiones, pero sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Al principio no le dio mayor importancia, pensando que estaba ocupada con los preparativos navideños o que podría haber problemas ocasionales de señal en la zona. Sin embargo, a medida que pasaban las horas sin respuesta, su preocupación crecía. Cuando Greg finalmente llegó a casa tarde esa noche, sintió de inmediato una inquietud abrumadora. Lo primero que notó fue que la puerta de entrada estaba sin llave, un detalle que le provocó un escalofrío. En segundo lugar, Joanna no estaba en ninguna parte, aunque su bolso, sus llaves y su billetera estaban en su sitio habitual. Su teléfono móvil, al que Greg llamó en un intento desesperado de localizarla, comenzó a sonar desde el sofá de la sala. Estaba allí, intacto, como si lo hubiera dejado olvidado sin pensarlo. Su gato, normalmente bien alimentado y activo, parecía extremadamente hambriento y maullaba con fuerza, lo que sugería que no había sido alimentado en días. Su coche seguía estacionado en el garaje, y su abrigo y botas de invierno, las que nunca dejaba atrás, aún colgaban junto a la entrada. La situación era completamente desconcertante. ¿Cómo podía Joanna haber desaparecido sin llevarse sus pertenencias esenciales, especialmente en pleno invierno, cuando las temperaturas se desplomaban y una fuerte nevada cubría la ciudad? Al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal, Greg contactó de inmediato con la policía. Dadas las circunstancias, una puerta sin cerrar, objetos de valor intactos y ninguna comunicación durante más de 48 horas, las autoridades tomaron el caso en serio y lanzaron una investigación a gran escala. Los detectives comenzaron reconstruyendo los últimos movimientos conocidos de Joanna, elaborando una línea de tiempo a partir de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. El bar, ubicado a unos 20 minutos en coche de su apartamento, era un lugar familiar y seguro. Las cámaras mostraron a Joanna saliendo alrededor de las 8:30 de la noche, dirigiéndose sola hacia su coche. De camino a casa, pasó por un supermercado cercano, donde compró una pizza precocinada y 2 botellas de cerveza, su elección habitual para una noche tranquila. El recibo encontrado en su apartamento confirmó la hora de la transacción.
Joanna llegó a casa alrededor de las 9 de la noche e intercambió breves mensajes con algunos amigos sobre una próxima fiesta navideña. Encendió el horno, colocó la pizza dentro, puso un plato y dejó la cerveza sobre la mesa. Una de las botellas había sido abierta, aunque apenas probada, con solo un par de sorbos menos. La escena en la cocina sugería que se estaba preparando para disfrutar de una noche tranquila cuando algo la interrumpió. ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? Los detectives registraron cuidadosamente el apartamento en busca de signos de entrada forzada, pero no había indicios de allanamiento. Ninguna ventana estaba rota, ninguna cerradura había sido manipulada y no había señales inmediatas de lucha. Aún más llamativo, no había sangre, ni muebles volcados, ni indicios de que alguien hubiera revuelto el lugar. Era como si Joanna simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía descartó el robo como motivo. Su dinero en efectivo, tarjetas bancarias y objetos de valor permanecían intactos. Esto apuntaba a una posibilidad mucho más escalofriante: que hubiera sido llevada por alguien en quien confiaba lo suficiente como para dejarlo entrar voluntariamente. La ausencia de cualquier señal evidente de forcejeo desconcertaba a los investigadores, pero surgió otro detalle extraño. Mientras la cerveza seguía sobre la mesa, la pizza había desaparecido por completo. No había rastro de ella en el apartamento, ni una caja vacía en la basura, ni restos a medio comer en el refrigerador. Sin embargo, el plato, los cubiertos y la servilleta cuidadosamente colocada sugerían que estaba a punto de cenar. ¿Dónde había ido a parar la pizza? ¿Había comenzado realmente a comer, solo para ser interrumpida? La búsqueda de Joanna se intensificó el lunes 20 de diciembre. Equipos de agentes registraron las áreas circundantes, llamaron a las puertas, interrogaron a vecinos y revisaron horas de grabaciones de vigilancia. A pesar de sus esfuerzos, no surgieron pistas significativas. No hubo demandas de rescate, ni actividad sospechosa detectada cerca de su casa, ni una explicación clara para su repentina desaparición. A medida que pasaba el tiempo sin señal alguna de Joanna, los investigadores temieron lo peor. El martes, sus angustiados padres, su hermano y su novio hicieron un llamamiento público en televisión, suplicando por cualquier información que pudiera conducir a su paradero. Se ofreció inicialmente una recompensa de 10,000 libras esterlinas por pistas creíbles, y en cuestión de días se elevó a 50,000 libras en un intento desesperado por incentivar la cooperación del público. A pesar de estos esfuerzos, no surgieron pistas sólidas y la investigación se estancó. El caso se había convertido oficialmente en un misterio aterrador. Decidida a encontrar respuestas, la policía reconstruyó meticulosamente el trayecto de Joanna desde el bar hasta su casa. Revisaron las cámaras de la calle a lo largo de su ruta, confirmando que ningún otro vehículo la había seguido y que había conducido directamente a casa sin realizar paradas inexplicables. No había pruebas que sugirieran que había sido secuestrada en el camino. Sin sospechosos inmediatos y sin un motivo claro, los detectives centraron su atención en el círculo cercano de Joanna, examinando sus relaciones e interacciones diarias. ¿Tenía conflictos con alguien? ¿Existía una disputa oculta, un conocido celoso o un enemigo desconocido? Sin embargo, su búsqueda no reveló nada alarmante. Joanna era apreciada y respetada tanto en su trabajo como en sus círculos sociales. No había historial de amenazas, ni relaciones problemáticas, ni enemigos conocidos. Nunca había expresado miedo o preocupación por nadie. Como es habitual en los casos de desapariciones inexplicables, la policía tuvo que considerar la posibilidad de que su novio, Greg Reardon, estuviera implicado. A pesar de su aparente angustia, se convirtió en la principal persona de interés. Los investigadores examinaron cada detalle de la vida de Greg, buscando inconsistencias o posibles motivos. Después de todo, un viaje a otra ciudad podría haber servido como una coartada conveniente, proporcionando un álibi mientras ocultaba intenciones siniestras. Sin embargo, los investigadores pronto pudieron confirmar que Greg Reardon había trabajado todo el día el viernes antes de salir de Bristol y conducir directamente a casa de sus padres en Sheffield. En el camino,
se detuvo en una gasolinera de la autopista, donde un recibo con marca de tiempo de las 9 de la noche indicaba que ya estaba cerca de su destino en ese momento. A las 9:30 de la noche, había llegado a la casa de su familia, como corroboraron sus padres y hermanos, todos los cuales declararon que no salió de la casa en ningún momento durante el fin de semana. Más pruebas reforzaron la coartada de Greg. Los registros telefónicos mostraron que había intentado en numerosas ocasiones contactar a Joanna durante el fin de semana, realizando decenas de llamadas y enviando múltiples mensajes de texto y de voz, ninguno de los cuales obtuvo respuesta. Además, las grabaciones de tráfico y de vigilancia confirmaron su trayecto y paradero. Tras verificar minuciosamente todas las pruebas, los investigadores determinaron que Greg no podría haber regresado a Bristol sin ser detectado. Como resultado, fue oficialmente exonerado de sospechas y eliminado de la lista de posibles sospechosos. El 25 de diciembre de 2010, 8 días después de la desaparición de Joanna, el caso dio un giro sombrío y sorprendente. En las primeras horas de la mañana de Navidad, una pareja paseaba a sus perros por un apartado bosque cubierto de nieve, a unos 5 kilómetros del apartamento de Joanna, cuando uno de los animales comenzó a olfatear y a cavar frenéticamente algo bajo la nieve. Los dueños, curiosos y alarmados, se acercaron al lugar, solo para retroceder horrorizados al darse cuenta de que su mascota había descubierto lo que parecía ser una pierna humana que sobresalía del ventisquero. Temblando de miedo, contactaron de inmediato a la policía. Los agentes acudieron rápidamente, aseguraron el área y comenzaron la ardua tarea de desenterrar los restos cubiertos de nieve. Al retirar cuidadosamente capas de hielo y escombros, descubrieron el cuerpo de una joven, parcialmente enterrado bajo una mezcla de ramas, hojas y espesa nieve. Las bajas temperaturas habían preservado notablemente los restos, impidiendo la descomposición a pesar de que el cuerpo había estado expuesto durante días. Las autoridades identificaron rápidamente a la víctima como Joanna Yates, una confirmación devastadora para su familia y amigos. Un examen forense reveló escalofriantes detalles del brutal crimen. Joanna había sufrido más de 40 lesiones distintas, incluidas extensas contusiones, múltiples laceraciones y heridas defensivas en brazos y manos, claros indicios de que había luchado desesperadamente para defenderse. Además, tenía costillas rotas, nariz fracturada y profundas marcas de presión alrededor del cuello. La causa de la muerte se determinó como estrangulamiento manual, lo que sugería que había sido dominada y asfixiada por su agresor. Curiosamente, la autopsia reveló que, a pesar de haber comprado una pizza antes de regresar a casa, no se encontró alimento en su estómago, lo que indicaba que nunca tuvo oportunidad de comer antes del ataque. Esta inquietante revelación llevó a los investigadores a concluir que el crimen no había ocurrido en su apartamento, sino en otro lugar, y que posteriormente su cuerpo fue trasladado al apartado bosque en un intento de encubrir pruebas. El asesino había hecho un burdo intento de ocultar los restos cubriéndolos con ramas y follaje. Sin embargo, una intensa tormenta de nieve en los días posteriores enterró el cuerpo bajo una gruesa capa, retrasando inadvertidamente su hallazgo durante más de una semana. A pesar de que la zona era frecuentada por corredores y paseadores de perros, el cuerpo había permanecido fuera de la vista. Joanna fue hallada vistiendo la misma ropa con la que se la había visto en el bar la noche de su desaparición. Sin embargo, su abrigo no estaba. Los investigadores observaron otro detalle inusual. Joanna, que a menudo usaba calcetines de lana en lugar de zapatillas en casa, tenía solo uno en el pie. El otro faltaba y no se encontró ni en la escena del crimen ni en su apartamento. Esto planteó una posibilidad inquietante, que el asesino pudiera haberlo tomado como trofeo, un comportamiento común entre delincuentes reincidentes con patrones violentos. Con el hallazgo de los restos de Joanna, la naturaleza de la investigación cambió drásticamente. Lo que había comenzado como un caso de persona desaparecida fue ahora oficialmente clasificado como homicidio. Se lanzó una operación a gran escala que involucró a algunos de los expertos forenses más experimentados del país, muchos de los cuales fueron trasladados desde Londres.
A pesar de sus mejores esfuerzos, los detectives inicialmente tuvieron dificultades para generar pistas significativas. Las entrevistas con los vecinos del edificio de Joanna arrojaron poca información valiosa, ya que nadie informó haber visto o escuchado algo fuera de lo común la noche de su desaparición. No había señales evidentes de entrada forzada en su apartamento, y las grabaciones de vigilancia no mostraban individuos sospechosos merodeando fuera de su hogar. Los investigadores dirigieron entonces su atención al entorno inmediato de Joanna, examinando a quienes vivían cerca de ella. En la planta baja del mismo edificio donde residía, otra unidad estaba alquilada por Vincent Tabak, un ingeniero de 32 años, y su prometida Tanya, de 28. La pareja se había mudado al apartamento unos meses antes y, en apariencia, eran tranquilos y discretos. Vincent Tabak afirmó que apenas conocía a Joanna, declarando que solo habían intercambiado saludos en unas pocas ocasiones desde que ella y Greg se habían mudado al edificio. Aquella fatídica noche de viernes, Vincent Tabak también afirmó que había estado en casa descansando y que no salió hasta que Tanya lo llamó para pedirle que la llevara a casa desde la fiesta de Navidad. Sostenía que había pasado la mayor parte de la velada solo, viendo la televisión y navegando por internet, saliendo únicamente un momento para comprar algunos artículos en una tienda cercana antes de conducir más tarde para recoger a su prometida. Frente al apartamento de Joanna, una animada fiesta se celebraba aquella noche, con música alta que resonaba por todo el vecindario y una multitud de invitados bebiendo en exceso. Algunos de los asistentes admitieron estar demasiado ebrios como para recordar detalles específicos sobre lo que ocurría en los alrededores esa noche. Sin embargo, aproximadamente a las 9:30 de la noche, algunas personas que habían salido al balcón a fumar dijeron haber escuchado el grito de una mujer. El sonido fue breve, desvaneciéndose rápidamente en la noche, y lo descartaron como un incidente sin importancia, atribuyéndolo al ruido de fondo habitual de una zona residencial concurrida. A medida que avanzaba la investigación, los detectives pronto centraron su atención en Christopher Jeff, un hombre de 63 años que era el propietario del edificio donde vivían Joanna y Greg. Jeff, un maestro jubilado, llevaba varios años viviendo solo. Los vecinos lo describían como excéntrico pero inofensivo. Un hombre culto, inteligente, con modales peculiares y un estilo de vestir anticuado. Su largo cabello blanco y su estilo de vida a veces retraído lo habían convertido en una figura enigmática en la comunidad. Algunos lo encontraban extraño, pero pocos podían imaginarlo involucrado en un crimen violento. Cuando la policía llevó a Jeff a declarar, parecía visiblemente nervioso, aunque cooperó de buena gana con los investigadores. Reiteró que la noche de la desaparición de Joanna había ido al gimnasio como parte de su rutina, un hábito que mantenía 3 veces por semana. Según su relato, regresó a casa alrededor de las 9 de la noche, cerró la puerta con llave y se acostó poco después. Afirmó que no había visto ni escuchado nada inusual esa noche, ni había salido de su apartamento hasta la mañana siguiente. Sin embargo, su coartada no pudo ser confirmada. Nadie podía asegurar que realmente hubiera permanecido en su apartamento como él afirmaba. A medida que los detectives lo presionaban para obtener más detalles, Jeff vaciló antes de recordar de repente un detalle que había omitido antes. Aseguró que, al regresar del gimnasio esa noche, había visto a 3 jóvenes desconocidos merodeando cerca de la propiedad. Dijo que nunca los había visto antes y que en ese momento no les prestó demasiada atención. Sin embargo, cuando se le pidió que los describiera, Jeff fue impreciso, explicando que estaba demasiado oscuro para verlos con claridad. Los investigadores encontraron sospechosa esta adición repentina a su declaración, ya que parecía haber surgido únicamente bajo presión. Mientras tanto, Vincent Tabak, que vivía en el otro apartamento de la planta baja con Tanya, declaró a los detectives que había salido de casa 2 veces esa noche. Una alrededor de las 9 de la noche para ir a una tienda y otra a las 2 de la mañana para recoger a Tanya de su fiesta. En su declaración, recordó que cuando salió por primera vez a las 9 de la noche, el coche de Jeff estaba aparcado en su posición habitual en la entrada. Sin embargo, al regresar a las 2 de la mañana,
Notó que el coche seguía en la entrada, pero ahora estaba orientado en la dirección opuesta, como si hubiera sido movido durante la noche. Esto contradecía directamente la afirmación de Jeff de que no había salido de su casa, lo que aumentó las sospechas. Greg, el novio de la víctima, también aportó un detalle potencialmente importante a los investigadores. La mañana del 17 de diciembre, justo antes de irse de fin de semana, tuvo una breve conversación con Jeff. Durante su intercambio, Greg mencionó que estaría fuera unos días y que Joanna se quedaría sola en casa. Si Jeff era consciente de esto, surgían dudas sobre si la vulnerabilidad de Joanna pudo haber influido en los trágicos acontecimientos que siguieron. A medida que el caso ganaba gran atención mediática, la información sobre el interés de la policía en Christopher Jeff se filtró a la prensa. La revelación de que un maestro jubilado se había convertido en una persona de interés en un caso de asesinato tan mediático provocó un frenesí sensacionalista. En cuestión de horas, los tabloides comenzaron a publicar especulaciones escandalosas y sin fundamento sobre el pasado de Jeff, sugiriendo, sin pruebas, que había tenido antecedentes de conducta inapropiada durante su carrera docente. Aunque estas acusaciones eran completamente falsas, cobraron vida propia. La percepción pública empezó a volverse en contra de Jeff, a pesar de la ausencia de pruebas concretas que lo vincularan con el crimen. En pocos días, la cobertura mediática se descontroló. Los medios de comunicación invadieron el vecindario de Jeff, acampando frente a su casa y acosándolo con preguntas intrusivas. Los vecinos, que antes lo veían como un excéntrico inofensivo, ahora lo miraban con sospecha. Algunos miembros del público, inflamados por informes engañosos, comenzaron a exigir de manera agresiva su arresto. A finales de diciembre, la vida de Jeff se había desmoronado. Ya no podía salir de casa sin enfrentarse a reporteros hostiles y a vecinos enfurecidos, algunos de los cuales parecían ansiosos por tomarse la justicia por su mano. La presión abrumadora sobre las autoridades aumentó, y el 30 de diciembre la policía arrestó a Christopher Jeff y realizó un minucioso registro en su vivienda. El maestro jubilado siguió afirmando su inocencia, insistiendo en que no tenía ninguna implicación en el crimen. Durante el exhaustivo registro de la casa de Jeff, la policía encontró un par de zapatos con unas extrañas manchas marrones. Dada la naturaleza de la investigación, los zapatos fueron enviados de inmediato a un laboratorio forense para su análisis. Los investigadores también tomaron una muestra de ADN de Jeff para compararla con el material biológico recuperado del cuerpo y la ropa de Joanna. A medida que aumentaba la especulación, finalmente llegaron los resultados del laboratorio. Para alivio de Jeff, las manchas en los zapatos resultaron ser simplemente tierra común, y su ADN no coincidía con ninguna de las pruebas forenses relacionadas con el crimen. Sin ningún vínculo tangible entre Jeff y el asesinato, las autoridades no tuvieron más opción que ponerlo en libertad. A pesar de su exoneración oficial, el daño ya estaba hecho. El implacable escrutinio de los medios no disminuyó, y el público, ya influenciado por semanas de reportajes sensacionalistas, encontraba difícil separar los hechos de las conjeturas. Los titulares, que antes se apresuraban a presentarlo como una figura siniestra, ahora trataban su liberación con escepticismo, y el estigma de la sospecha continuó persiguiendo su vida diaria. Jeff, que una vez fue un educador respetado y reservado, se había convertido en un paria en su propia comunidad. Con Jeff descartado como sospechoso, la investigación dio un giro drástico hacia otra persona de interés: Vincent Tabak, el vecino de Joanna. Hasta ese momento, Tabak solo había sido considerado un testigo, pero las inconsistencias en sus declaraciones comenzaron a generar preocupación. Los detectives notaron que se había esforzado sutilmente en desviar la sospecha hacia Jeff durante los interrogatorios. Más inquietante aún eran los ligeros arañazos en proceso de cicatrización que presentaba en el cuello y para los cuales no pudo dar una explicación clara. Cuando se le preguntó sobre su relación con Joanna, minimizó sus interacciones, insistiendo en que apenas la conocía. Sin embargo, los investigadores encontraron sus respuestas evasivas y sospechosas. En esta etapa, la policía solicitó una muestra de ADN a Tabak. Casi de inmediato,
Él se mostró visiblemente ansioso, intentando rechazar la solicitud. Ofreció una explicación inusual, alegando que había entrado al apartamento de Joanna cuando estaba vacío y que quizá, inadvertidamente, había dejado rastros suyos allí. Su resistencia no hizo más que aumentar las sospechas de los detectives. La prueba de ADN se llevó a cabo, y cuando los resultados llegaron, los analistas forenses encontraron una coincidencia parcial con el material biológico degradado recuperado del cuerpo de Joanna. Aunque el resultado no era completo debido a la prolongada exposición a temperaturas bajo cero y a la posible contaminación, fue un momento crucial en el caso. Esta revelación cambió fundamentalmente el rumbo de la investigación. Vincent Tabak dejó de ser solo un testigo para convertirse en el principal sospechoso. Aunque la coincidencia de ADN no era absoluta, proporcionó suficientes pruebas para justificar su arresto inmediato. El 11 de enero de 2011, la policía detuvo a Tabak y emprendió un exhaustivo registro de su apartamento, su vehículo y sus dispositivos electrónicos. Los hallazgos pronto dibujarían un retrato oscuro y perturbador del hombre con el que estaban tratando. Aunque Tabak no tenía antecedentes penales y mantenía un estilo de vida aparentemente discreto, los investigadores descubrieron pruebas que sugerían un lado profundamente inquietante de su personalidad. Sus conocidos personales y profesionales lo describían como callado, educado y muy inteligente. Estaba comprometido para casarse, tenía una prometedora carrera como ingeniero y no mostraba ninguna tendencia agresiva evidente. Sin embargo, cuando la policía profundizó en su vida privada, descubrió pruebas impactantes que destrozaron la imagen del profesional de carácter apacible. Dentro del coche de Tabak, los expertos forenses detectaron un fuerte olor a productos de limpieza, señal de un intento de limpiar meticulosamente el interior. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logró eliminar todos los rastros de pruebas incriminatorias. Debajo del revestimiento del maletero, los investigadores encontraron pequeñas gotas de sangre que las pruebas de ADN confirmaron pertenecían a Joanna. Además, fibras de la ropa de Joanna se hallaron incrustadas en la tela del vehículo. Estos descubrimientos indicaban que su cuerpo había sido transportado en el coche de Tabak, contradiciendo sus declaraciones previas de no haber tenido ninguna participación en su desaparición. Revelaciones aún más perturbadoras surgieron cuando los detectives examinaron el ordenador portátil de Tabak. Un análisis forense exhaustivo reveló una colección de material sumamente gráfico y violento que mostraba un trato extremo y degradante hacia las mujeres. Su historial de navegación evidenciaba un patrón creciente de búsquedas relacionadas con fantasías violentas y conductas delictivas. Había buscado activamente contenido relacionado con encuentros no consentidos, y los investigadores creían que su obsesión había tomado un giro siniestro cuando se cruzó con Joanna aquella noche. Además, los registros mostraron que Tabak había estado siguiendo de cerca cada detalle del caso Yates. Leía obsesivamente artículos de noticias, monitoreaba el progreso policial e incluso participaba en debates en línea sobre posibles sospechosos, llegando a desviar la atención sutilmente hacia Jeff. 2 días después de su arresto, el 13 de enero, Tabak fue acusado formalmente de homicidio en primer grado. La abrumadora acumulación de pruebas lo acorraló y, al darse cuenta de que negar era inútil, cambió su estrategia. En lugar de una negación total, ofreció su propia versión de los hechos, intentando minimizar su culpabilidad. Según Tabak, regresaba a casa desde la tienda cuando vio a Joanna a través de la ventana. Afirmó que ella le sonrió y le hizo un gesto para que entrara. Una vez en su apartamento, alegó que ella hizo un avance íntimo, al que él respondió con entusiasmo. Sin embargo, afirmó que cuando ella cambió de opinión repentinamente y empezó a gritar, entró en pánico. Vincent Tabak sostuvo inicialmente que, de manera instintiva, cubrió la boca de Joanna Yates en un desesperado intento de silenciarla, temiendo que sus gritos atrajeran la atención de los vecinos cercanos. Dijo que mantuvo su mano sobre la boca de ella no más de 30 segundos y que cuando finalmente la soltó, se dio cuenta de que ya no respiraba. Explicó que su único objetivo después de eso fue ocultar lo sucedido, lo que lo llevó a deshacerse del cuerpo en un acto de miedo más que de premeditación. Sin embargo,
La narración de Tabak estaba llena de inconsistencias y no lograba explicar la gravedad de las lesiones encontradas en el cuerpo de Joanna. Además de haber sido estrangulada, Joanna había sufrido costillas rotas, hematomas y otras lesiones que indicaban que había sido sometida con considerable fuerza. Asimismo, las pruebas de sangre encontradas en el maletero del coche de Tabak contradecían su afirmación de una eliminación del cuerpo motivada únicamente por el pánico. Si la muerte había sido accidental, ¿por qué había pruebas de sangre en un lugar que indicaba transporte? Los investigadores rápidamente descartaron la versión de Tabak y, en su lugar, propusieron un escenario mucho más siniestro. Teorizaron que Vincent Tabak había desarrollado una fijación enfermiza y secreta por Joanna, y especularon que la había estado observando de cerca durante algún tiempo, esperando la oportunidad adecuada para actuar según sus oscuros impulsos. Sabía perfectamente que ella estaría sola ese fin de semana, habiendo escuchado parte de una conversación entre Greg y Christopher Jeff esa mañana. La noche del crimen, supuestamente Tabak observó a Joanna regresar a casa y, aprovechando la oportunidad, se acercó a su puerta con falsos pretextos. La convenció para que le permitiera entrar, probablemente fingiendo amabilidad o solicitando ayuda con algo trivial. Una vez dentro, sin embargo, su actitud cambió. Los investigadores creen que inició avances no deseados, los cuales fueron rechazados de inmediato. Cuando Joanna se resistió, Tabak se volvió violento, inmovilizándola con todo su peso y aplastándole la caja torácica. La brutalidad del ataque dejó a Joanna incapaz de defenderse o pedir ayuda. El juicio de Vincent Tabak comenzó en octubre de 2011, captando la atención de todo el país. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Tabak optó por representarse a sí mismo en el tribunal, rechazando cualquier representación legal. Mantuvo su afirmación de que la muerte de Joanna había sido accidental, con la esperanza de convencer al jurado para que le concediera indulgencia en la sentencia. Sin embargo, los fiscales presentaron un caso contundente en su contra, exponiendo las pruebas forenses, los testimonios de testigos y sus propios comportamientos sospechosos antes y después del crimen. El jurado no se dejó convencer por sus intentos de minimizar la gravedad de sus actos. El 28 de octubre de 2011, Vincent Tabak fue declarado culpable de homicidio en primer grado. El juez lo condenó a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir un mínimo de 20 años. Sin embargo, a medida que continuaban las investigaciones sobre su vida personal, se le añadió posteriormente un año adicional a su condena debido a la posesión de imágenes y vídeos ilegales, lo que reforzó aún más su perfil como un individuo profundamente perturbado.